Saludos, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de los gestores de base de datos más usados en la actualidad. ¿Ok? Comenzamos. Lo primero que tenemos que tener claro que un sistema gestor de base de datos, entre paréntesis SGBD, es un sistema que permite la creación, gestión y administración de bases de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de información del modo más eficiente posible. En la actualidad existen multitud de sistemas gestores de base de datos y puede ser clasificado según la forma en que administran los datos. Estos sí son bases de datos relacionales, SQL, o no relacionales, no SQL. ¿Ok? Desde que se comenzó a usar el modelo de base de datos relacionales en 1970, se ha ido sufriendo una serie de transformaciones hasta convertirse hoy en día en el modelo más utilizado para administrar bases de datos. Estos modelos se basan fundamentalmente en establecer relaciones o vínculos entre los datos, imaginando una tabla aparte por cada relación existente con sus propios registros y atributos. ¿Ok? Los principales sistemas gestores de bases de datos relacionales actualmente son MySQL. El sistema gestor de bases de datos relacionales por excelencia, podría decirse. Es un sistema gestor de base de datos, de base de datos multiusuario. Se utiliza en gran parte de las páginas web actuales. Además, es muy usado en aplicaciones creadas como software libre. ¿Ok? Aparte, podríamos decir que se ofrece bajo la GNU GPL, aunque también es posible adquirir una licencia para empresas que quieran incorporarlo en productos privados. Desde la compra por parte de Oracle se está orientando a este ámbito empresarial. Las principales ventajas de este sistema gestor de base de datos son, primero, facilidad de uso y gran rendimiento. ¿Ok? Facilidad para instalar y configurar. Tercero, soporta multiplataforma y soporta SSL. La principal desventaja es la escalabilidad, es decir, no trabaja de manera eficiente con bases de datos muy grandes que superan un determinado tamaño. Ok. MariaDB. Este gestor de base de datos es una derivación de MySQL que cuenta con la mayoría de las características y este incluye varias extensiones. Nace a partir de la adquisición de MySQL por parte de Oracle para seguir la filosofía open source y tiene la ventaja de que es totalmente compatible con MySQL. ¿Ok? Entre las principales características de este sistema gestor de base de datos se encuentran aumento de motores de almacenamiento, segundo, gran escalabilidad, tercero, seguridad y rapidez en las transacciones y cuarto, extensiones y nuevas características relacionadas con su aplicación para bases de datos no SQL. Podría decirse que no tiene desventajas muy aparentes, salvo algunas pequeñas incompatibilidades en la migración de MariaDB y MySQL o pequeños atrasos en liberación de versiones estables. ¿Ok? SQLite. Más que un sistema gestor de base de datos como tal, SQLite es una biblioteca escrita en C
que implementan un sistema gestor de bases de datos y que permite transacciones sin necesidad de un servidor ni configuraciones. Es una biblioteca utilizada en multitud de aplicaciones actuales, ya que open source y las consultas son muy eficientes. Las principales características de SQLite, perdón, son, primero, el tamaño al tratarse de una biblioteca es mucho menor que cualquier sistema gestor de base de datos. Es decir, eh, es pequeño, pues es manipulable por ese detalle. Segundo, reúne los cuatro criterios ACID, que son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, logrando gran estabilidad para este sistema gestor de base de datos. Y tercero, tiene gran portabilidad y rendimiento. La desventaja de SQLite es la escalabilidad, ya que soporta bases de datos que sean muy grandes. Tiene esa particularidad. ¿Ok? PostgreSQL. Este sistema gestor de base de datos relacionales está orientado a objetos y es libre. Él fue publicado bajo la licencia BSD. Sus principales características son, primero, control de concurrencias multiversión. Segundo, flexibilidad en cuanto al lenguaje de programación. Tercero, multiplataforma. Cuarto, dispone de una herramienta muy fácil e intuitiva para la administración de las bases de datos. Se llama PGAdmin. Y por último, tiene mucha robustez, eficiencia y estabilidad. La principal desventaja es la lentitud para la administración de bases de datos pequeñas, ya que está optimizado para gestionar grandes volúmenes de datos. O sea, es recomendable utilizarlo en sistemas que manejen un gran cúmulo de datos y no sistemas que manejen en volúmenes poco tumultuosos, pues, de datos, ¿ok? Microsoft SQL Server es un sistema gestor de bases de datos relacionales basado en el lenguaje Transact SQL. Es capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. ¿Me explico? O sea, es decir, en un solo y determinado momento puede poner a disposición de cada uno de los usuarios grandes cantidades de datos, ¿ok?